Comenzó como una parada de tráfico rutinaria en un barrio elegante. Un Honda Civic negro, una noche lluviosa, y el oficial James Miller, un policía con un historial controvertido. Pero lo que sucedió después, destrozaría su carrera y expondría una conspiración mortal que llega a los más altos rangos de la policía. Esta gente necesita aprender a respetar la autoridad. Se burla, sin darse cuenta de que está a punto de convertirse en un peón involuntario, en un juego mucho más grande que sus propios prejuicios. Mientras le pone esposas con orgullo a la mujer vestida de ropa informal, el oficial Miller sonríe, completamente inconsciente de que en las próximas 24 horas, todo su mundo se pondrá patas arriba, porque esta no es solo la historia de un policía racista, se trata de algo mucho más siniestro que acecha dentro de las paredes del departamento de policía. ¿Qué le pasó al oficial Miller? La respuesta los dejará cuestionando todo lo que creían saber sobre este caso. La lluvia golpea constantemente contra el parabrisas del coche patrulla mientras el oficial James Miller entrecierra los ojos a través de la creciente oscuridad. Sus dedos tamborilean impacientemente sobre el volante. Otro turno aburrido en Oakwood, donde nunca pasa nada. Eso es lo que piensa, al menos. No tiene ni idea de que en menos de una hora, toda su vida cambiará para siempre. El Honda Civic negro le llama la atención. Pasa la señal de stop en Cedar y Oak, sin detenerse por completo. Los labios de Miller se curvan en una leve sonrisa. Por fin, algo que hacer. Luces rojas y azules destellan sobre el pavimento mojado mientras Miller detiene el coche. A través de su espejo retrovisor, puede ver a la conductora, una mujer afroamericana de unos 50 años, vestida con unos sencillos vaqueros y un suéter. Nada especial en ella, piensa, solo otra parada rutinaria en sus 15 años de carrera. Pero hay algo diferente en el comportamiento de esta mujer mientras permanece sentada tranquilamente en su coche, esperando a que él se acerque, sin nerviosismo, sin movimientos de pánico, solo paciencia. Si Miller no estuviera tan atrapado en sus propios prejuicios, podría haber notado esta inusual compostura, podría haberse preguntado por qué parece tan preparada. Permiso de conducir y registro, ladra, sin siquiera molestarse en saludar. La mujer entrega sus documentos sin decir palabra, manteniendo un contacto visual firme que hace que Miller se sienta inexplicablemente incómodo. Mira el registro y siente una punzada de satisfacción. Está caducado. Salga del vehículo, ordena, con esa inflexión de voz que sus compañeros conocen tan bien. Esa inflexión que le ha valido numerosas quejas a lo largo de los años, todas cuidadosamente enterradas en archivos de personal que parece que nunca salen a la luz. ¿Puedo preguntar por qué es necesario, agente? Su voz es calmada, mesurada, educada. Algo en ella le irrita aún más. He dicho que salga del vehículo. Ahora. Mientras ella obedece, con las gotas de lluvia cayendo sobre su suéter, Miller no se da cuenta de que lo están observando. No solo por la cámara del salpicadero de su coche patrulla, sino por otros ojos. Ojos que han estado esperando precisamente este tipo de encuentro. Su registro está caducado, anuncia, como si estuviera pronunciando un delito capital. Y no se detuvo completamente ahí atrás. Entiendo, agente. Le pido disculpas por el registro, he estado bastante ocupada últimamente. En cuanto a la señal de stop, estoy bastante segura de que me detuve completamente. La tranquila seguridad en su voz hace que algo se dispare en Miller. ¿Quién se cree que es para cuestionar su autoridad? Manos contra el coche, espeta. Se muestra usted terriblemente argumentativa para ser alguien que ni siquiera puede mantener su papeleo al día. Agente Miller, lee en su placa. Simplemente estoy exponiendo hechos. No hay necesidad de que esto vaya a más. Pero Miller ya está buscando las esposas, con la cara roja de ira. Ustedes, la gente, tienen que aprender a respetar la autoridad, gruñe, agarrándola bruscamente de la muñeca. La mujer no se resiste mientras las esposas se cierran con un clic. No levanta la voz ni forcejea. En cambio, hace una sencilla pregunta que perseguirá a Miller durante años. ¿Y quiénes serían esas personas, agente Miller? De vuelta en la comisaría, Miller se pavonea al entrar, orgulloso de otro arresto. Algunos agentes mueven la cabeza ligeramente, otros simplemente miran hacia otro lado, pero unos pocos observan con peculiar intensidad, con rostros impasibles.
Mientras Miller empieza a rellenar el papeleo, no puede resistirse a compartir su última batallita con sus compañeros. Otra que se cree por encima de la ley, se ríe entre dientes, sin darse cuenta de cómo sus palabras resuenan en la comisaría, repentinamente silenciosa. El escáner de huellas dactilares cobra vida. Miller presiona cada uno de los dedos de la mujer contra el cristal, sin dejar de hacer sus comentarios sarcásticos. La máquina emite un pitido, procesando, y entonces... A Miller se le va el color de la cara mientras mira la pantalla. Abre la boca, pero no le salen las palabras. Porque ahí, en blanco y negro, está un nombre que conoce muy bien. La jueza federal Angela Robinson. La comisaría se convierte en un caos. Empiezan a sonar los teléfonos. Los supervisores salen de las oficinas con caras de pánico. Miller se queda paralizado. Su bravuconería anterior se evapora como la niebla de la mañana. Pero esto es solo el principio. Lo que ninguno de ellos sabe es que la presencia de la jueza Robinson en ese Honda Civic no fue un accidente. La verdadera historia es mucho más oscura, mucho más profunda que un simple caso de discriminación racial. En cuestión de horas, los medios de comunicación se abalanzan sobre el departamento como langostas. El jefe Williams, con el rostro ceniciento, convoca una apresurada conferencia de prensa. Nos tomamos estas acusaciones extremadamente en serio, balbucea, con gotas de sudor en la frente. El oficial Miller ha sido suspendido de inmediato a la espera de una investigación exhaustiva. Pero ¿por qué parece tan nervioso el jefe? ¿Se trata realmente de un policía racista, o hay algo más siniestro en juego? Miller está sentado en su apartamento viendo cómo su carrera se desmorona en la televisión nacional. Su teléfono suena constantemente, periodistas, abogados, asuntos internos. Los ignora a todos, tratando de entender cómo todo salió tan mal tan rápido. Entonces llega el momento que lo cambia todo. Un golpe en su puerta a las 3 de la mañana, 2 agentes del FBI con caras que indican que van en serio. Agente Miller, dice uno, tenemos que hablar sobre lo que realmente sucedió esa noche. La verdad lo golpea como un puñetazo en el estómago. Durante meses, los informantes confidenciales habían estado apareciendo muertos en 3 estados. No solo muertos, ejecutados. Disparos limpios en la cabeza, golpes profesionales que no dejaron rastro. El FBI había estado investigando, pero seguían topándose con muros. Porque alguien estaba avisando a los asesinos, alguien con acceso a información clasificada. La parada de tráfico de la jueza Robinson no fue al azar, ni siquiera tenía que ver con ella. Trabajando con el FBI, ella misma había orquestado su propio arresto, sabiendo que alguien como Miller, con su historial documentado de prejuicios raciales, mordería el anzuelo. Su comportamiento predecible proporcionó la tapadera perfecta para lo que realmente estaba sucediendo. Una sofisticada operación encubierta diseñada para exponer la corrupción en los niveles más altos de la policía. Miller descubre la devastadora verdad. Los agentes como él, con historiales de denuncias por racismo, eran colocados deliberadamente en ciertas áreas. Sus prejuicios los convertían en peones involuntarios perfectos, creando una protesta pública que distraía de la verdadera empresa criminal que operaba dentro de los muros del departamento. Cada vez que Miller había hecho una parada cuestionable, cada vez que había dejado que sus prejuicios guiaran sus acciones, había estado, sin saberlo, encubriendo algo mucho más siniestro. La atención del público se centraba en el problema visible, policías racistas, mientras que entre bastidores, los altos mandos de la policía vendían identidades confidenciales de informantes a organizaciones criminales. Las pruebas comienzan a acumularse. Mensajes codificados interceptados, rastros de dinero descubiertos. El FBI construye un caso que revela una verdad asombrosa. 3 capitanes de policía, 2 tenientes, e incluso un subjefe, formaban parte de una red criminal responsable de 26 muertes de informantes. El mundo de Miller continúa desmoronándose a medida que se da cuenta de cuán completamente lo han utilizado. Sus propios prejuicios, su orgullosa ignorancia, lo habían convertido en la pantalla de humo perfecta para asesinos con placa. 3 semanas después de su arresto, la juez Robinson preside la audiencia disciplinaria de Miller. La misma mujer a la que él había esposado bajo la lluvia ahora tiene su destino en sus manos. La sala del juzgado se queda en silencio mientras ella se prepara para dar su veredicto. Agente Miller, comienza ella, su voz con la misma autoridad tranquila que tenía esa noche lluviosa.
Sus acciones fueron inexcusables. Sus prejuicios lo convirtieron en una herramienta para la corrupción, pero su disposición a finalmente enfrentar la verdad, a testificar contra aquellos que explotaron sus prejuicios, muestra potencial para el cambio. Ella hace una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Por lo tanto, no voy a terminar con su carrera hoy. En cambio, le doy la oportunidad de transformarla. Usted liderará una nueva unidad de integridad policial, usando su experiencia para ayudar a otros agentes a reconocer cómo sus prejuicios los hacen vulnerables a la manipulación. El caso causa una gran conmoción en las fuerzas del orden de todo el país. Los departamentos se ven obligados a confrontar una verdad incómoda. La corrupción sistémica no solo coexiste con los prejuicios raciales, sino que se alimenta de ellos, los utiliza, depende de ellos para sobrevivir. Mirando hacia atrás, Miller a menudo piensa en ese momento en que se acercó por primera vez al Honda Civic, tan seguro de sí mismo, tan ciego al panorama general. Piensa en cómo sus propios prejuicios lo convirtieron en el peón perfecto en el juego de otra persona. Pero sobre todo, piensa en las palabras de la jueza Robinson en su audiencia. La verdadera justicia requiere que nos transformemos, no simplemente que castiguemos. ¿Y qué fue del agente Miller? Todavía trabaja en la policía, pero con una misión muy diferente ahora. Cada vez que entrena a nuevos agentes, les cuenta esta historia. Les habla de la noche en que pensó que estaba haciendo cumplir la ley, solo para descubrir que lo estaban utilizando para violarla. Y siempre termina con la misma advertencia. Tus prejuicios no solo dañan a las personas a las que atacan, sino que te hacen vulnerable a aquellos que usarían tus prejuicios para sus propios fines criminales. La pregunta no es si tienes prejuicios, todos los tenemos. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente consciente de ti mismo como para evitar que te conviertan en un peón en el juego de otra persona?